Buenas tardes, ingeniero. Vengo a presentarle el proyecto de el ecualizador de dos bandas, banda baja y banda alta y baja, en la cual yo le propuse para tercera nota. Entonces voy a presentarlo. El proyecto del ecualizador de dos bandas de pasa alta y pasa baja se hizo con el transistor BJT-NPN, en la cual está en el proyecto, claro está. Es un amplificador por el cual emite una señal de entrada y la cual en la salida es una salida proporcionalmente, en la cual está hecho por un BJT NPN, en cual se tiene que mantener a una onda sin ruidos. ¿Qué quiere decir? Sin interferencia, ninguna modificación de la onda, sin nada de puntiagudas, la amplitud en la cual está en la señal es senoidal, claramente. En los rangos de la amplitud puede ser pequeñas o grandes, dependiendo de los rangos en la cual sea la señal determinada. ¿Qué quiere decir? De valor de pico a pico, 6 arriba, tanto 6 abajo, 8 arriba y 8 abajo, cositas así. La especificación puede constar de unos parámetros que se tiene que analizar cuidadosamente para los filtros pasa alta. Se debe que determinar mediciones de circuitos dadas como corrientes, voltajes, en la cual se debe que tener en cuenta. El transistor que se tuvo que hacer, en la cual es el transistor C945, en la cual se tuvo que tener ciertas resistencias altas como bajas, como una de 47K, de 10K, de 100 ohmios, una mega y los transistores son de microfaradios. El planteamiento del problema fue un estudio en la cual se diseñó para un amplificador de audio en la cual los filtros son los filtros en la cual las dos bandas se debe que tener en cuenta, tanto como en la emisión de la señal, que quiere decir que no se alterara así yo modificara algún tipo de resistencia, que no se distorsionara. Eso fue el amplificador. Quiere decir de que la onda fuera comprometida a que no se saturara, no se dañara en ciertas ocasiones. Quiere decir modificación de algún capacitor, si quitamos un capacitor o no lo dejamos, cositas así, no se dañara en cierto rango. Los diseños fueron acordados por un margen de la calidad. ¿Qué quiere decir? De que el sonido sea muy nítido y la salida fuera, ¿cómo le puedo decirle? La salida fuera una señal senoidal bien clara. ¿Qué normas se tuvo que tener en los filtros para tener una buena calidad? Se mantuvo con ello una competitividad de cierta confianza, de un potencial en la cual el sonido pudiera lograrse cierto rango de confiabilidad en el ruido. Quiere decir no tenga nada de ruidos, fuera señal clara, limpia por medio de los filtros de pasa alta y pasa baja. El transistor tiene una cierta caracterización en la cual ya se lo acabé de nombrar, es NPN. En estos transistores se tuvo que tener en cuenta ciertas terminales en la cual fue la polarización, se tuvo que tener en cuenta tanto las corrientes, no el beta del transistor,
claro está, para un diseño. El transistor se tuvo que manejar se debe manejar a ciertos rangos de 150 milis, claro, por el datasheet que ahí está, del SEC 945 o a 0.15 amperios. Estos ciertos voltajes de saturación es hasta 0.3 voltios, en la cual está decidido a una buena ganancia en DCM 70 o 700, claro está, quiere decir de altas densidades. Esa transistor es unibipolar, en la cual que está dopada en ciertos materiales semiconductores, tanto positivos y tipo P. Cierta corriente podemos decir que colector y emisor se fluye normalmente, en la cual del dispositivo C945 tiene muchas características que nosotros podemos dominar por medio de las fórmulas tanto de lambda, beta, dependiente de cada una de ellas, por medio del transistor, del ancho de banda, tanto como los transistores de pasada alta y pasada baja, como llamados son los filtros. Las funciones específicas del transistor C945 BJT NPN. Esta es una condiciones específicas en las cuales vemos aquí en el paper. Se las coloqué para tener cierta garantía de que estamos utilizando ciertos voltajes, claramente. Aquí son los materiales para lo que se obtuvo, ciertos materiales en la cual se tuvo para hacer el amplificador BJT-NPN, resistencias, el transistor C945, el potenciómetro. El funcionamiento del amplificador tiene unas normas en la cual cada componente tiene una cierta confiabilidad en la parte del audio, en la cual se puede reproducir un cierto sonido bien denso, ¿cómo se dice? Denso, algo limpio, que no tenga ni un sonido de un rinto todo feo ahí. Eso se eliminó claramente, en la cual de la función del amplificador es limpiar todos los parásitos que tienen en ese diseño, dejarlo una señal bien limpia en la salida, tanto en la entrada como en la salida. En el amplificador se tuvo en cuenta la potencia de la señal que se puede captar tanto en la simulación en el Proteus. Las aplicaciones se tuvo que tener en cuenta bajo nivel ruidos. En ciertas simulaciones se tuvo que tener en cuenta, dadas de que se hizo también parte física, en la cual aquí nosotros podemos notar, se puede colocar una bocina o se puede colocar ¿cómo se puede decirle? El cierto material dado para que se pueda emitir una amplificación de sonido bien limpia, la bocina prácticamente del diseño. En el diagrama del circuito podemos ver el acoplamiento del ecualizador que se tiene que tener una frecuencia de 20 GHz hasta 20 kHz. El amplificador de una etapa se puede decir de que la señal es exactamente por medio de la entrada, ya que el voltaje de la intensidad o potencia de la salida tiene que ser un valor de la entrada. Nosotros
vengo ya a mostrarle acá en mi paper. Aquí el amplificador NPN es una función normal. Aquí yo en el archivo les presento aquí en el Proteo, en la versión 8.8, todo el circuito dado en funcionamiento. Aquí vemos de que está emitiendo un cierto voltaje, está midiendo el voltaje y estamos midiendo la corriente, nuevamente. En la parte de paper hallamos la ganancia de tensión, la intensidad y potencia. Dada de que nosotros tuvimos que tener en cuenta la ganancia, la resistencia de entrada, la admitancia, dadas por medios de PJT bipolar, que está dada por medio de acá, de estas posibles fórmulas que se pueden hallar para el posible diseño del ecualizador de dos bandas. Para calcular el trabajo de BJT se tuvo que hallar por medio de voltaje Thevenin y la resistencia R Thevenin, para hallar también la ICQ, el BCE, el BBE, que está dado por medio de una ecuación de la carga para rectificar de que esté dando una buena ganancia en la emisión del sonido del amplificador dado del BJT NPN. En la primera parte nosotros estamos mostrando es el emisor común, en la cual estamos partiendo de dos entradas prácticamente. En la primera parte especificamos en el diseño de la primera etapa, solamente contando la primera etapa, y ahorita más tarde contamos la segunda etapa, en la cual le podemos mostrar la ganancia de que depende de la primera etapa para que el circuito o el amplificador esté funcionando normalmente. El otro método se puede emplear es por medio de circuitos equivalentes, para ya por medio de la ganancia dependiendo de la RL. Cualquier tipo de RL, tanto sea pequeña o grande, puede estar, no se puede saturar claramente. En el diseño son tres tipos de comportamientos en la cual yo analicé de que el circuito no se saturara. ¿Qué quiere decir? De que la onda no fuera tanto la interferencia en la cual podemos simularlos a ciertos voltajes. En ciertos comportamientos de filtro de pasada alta, vemos acá en el paper claramente que la que pasa baja se baja todo el porcentaje del potenciómetro, y los de pasa alta se sube tanto como el volumen, en la cual da una cierta onda sin ruido, tanto dando una cierta posibilidad de que la onda esté bien limpia, lo máximo que se puede dar a cierta frecuencia, como yo acabé de decir más atrás. También puedo especificar que en la figura de comportamiento de pasa baja se analizó, fue así. Se coloca el de pasa baja en modo alto. ¿Qué quiere decir? En su mayor punto del potenciómetro, colocarlo al 100% hasta lo máximo que puede tener esa cierta resistencia, lo más alto. En pasa alta, bajarlo hasta cero, y volumen tenerlo en alto, para que fuera a mostrar el comportamiento que aquí está por medio de la gráfica, que sí está dando, dadas las condiciones del amplificador, que es pasa baja, quiere decir va decayendo. Aquí vemos que se aumentó un poquito en el rango, fue por micro,
microfaradios. Quiere decir, fue al iniciar en la onda, fue el punto del toque en la cual se inició un poquito de pasada en la parte de la onda. Quiere decir, la parte de iniciación de pasa baja, nada más. En la iniciación de comportamiento de pasabanda se analizó, fue así: pasa baja y pasa baja se colocó al 100%, pasa alta se colocó al 100% del potenciómetro y volumen se colocó fue al 100%, que quiere decir que la amplificación fue muy satisfactoriamente para que llegara a pasabanda y se cumplen los parámetros dados como está en la ley. Recomendaciones: tanto como el diseño que fue con el BJT 945, también se puede constar de que si yo cambio ese transistor, lo puedo yo cambiarlo por un BJT 2N3904, en la cual si no se llegase a encontrar este BJT C945 que es compatible, en la cual termina siendo igual el mismo comportamiento. Eso lo tuve que investigar brevemente y hacerlo prácticamente para que fuera el amplificador algo confiable, algo que se pueda decir de que el amplificador se puede constar que no se puede ser el mismo que no puede ser ese mismo transistor, que con ese transistor no puede, o de que no se encuentre, o de que esté descontinuado. Se puede hacerlo con el más clásico, el 2N3904, para tener un uso de comportamientos dados a ciertas frecuencias. En esta posibilidad yo investigué más en el filtro, en el ecualizador de pasa baja y pasa alta, que se puede hacer profundizando, es aún operacional. En ese amplificador se tuvo que tener unos gastos promedios por ahí de 12,000 pesos, contando con todos los transistores, placa, potenciómetros, todos los materiales dados para que se pueda desarrollar ese circuito. En el operacional se hizo un comportamiento de pasa alta, que está acá. Ven aquí el comportamiento por medio de los potenciómetros, de que sí se cumple el comportamiento de pasa alta, pasa baja y pasa banda, en la cual yo profundicé de que sí se puede por medio de un operacional, tanto como un BJT C945, tanto es compatible con el BJT 2N3904, y aquí les vengo a mostrar las fotos de la montura, de cómo lo hice el amplificador, los potenciómetros, el diseño, que lo hice tanto físico. Se tomó fotos tanto adelante, lo máximo que pudo mi cámara, demostrar el diseño prácticamente en físico, claro está. Aquí se puede ver bien dónde está la entrada, la salida y dónde tiene que colocar la fuente. La parte de atrás, como se hizo, fue un poco feita, para que no se notara de que si fuera hecho por medio de una máquina, a rayo láser, nada de eso, fue prácticamente a mano y fue básicamente por mí. Y aquí están las partes físicas de cómo se hizo. Las conclusiones: se puede decir de que la simulación es un poco de diferencia dado a ciertos grados de corriente y voltajes que tiene que ser muy cercanos a la simulación, tanto voltajes como ganancias, por el cual en cualquier banda se puede llegar un poco la saturación. Fue algo muy mínimo en micro,
si no estoy mal, no me falla, son de 400 micro o 600 micro de, de error. Es demasiado poquito para ese amplificador. Muchísimas gracias, ingeniero.